Bienvenidos a la primera sesión del curso de Fisiología Veterinaria. Es importante recalcarles que la fisiología va a ser la base para el desarrollo de otras áreas o el entendimiento de otras áreas, como viene a ser la farmacología, las patologías, la medicina interna. Entonces, las producciones, la nutrición, la alimentación. Entonces, empecemos esto con la definición de lo que corresponde a fisiología, que vienen a ser vienen a ser un conjunto de procesos complejos, ¿no? ¿Ya? Que abordan a la vida desde su origen, desarrollo hasta evolución, ¿no? Entonces ustedes deben de entender que el hecho de que nosotros nos encontremos vivos es gracias a los mecanismos fisiológicos. Es por eso que y esos mecanismos fisiológicos en realidad mantienen el equilibrio del organismo, o sea, mantienen un medio interno equilibrado, ¿ya? Y ese medio interno equilibrado se le denomina homeostasis, ¿así? Entonces, veamos una serie de situaciones en las cuales son importantes estas actividades para que uno se mantenga vivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de ellas viene a ser cuando el animal tiene hambre o cuando tiene la vaca el parto y tiene un recién nacido. Tiene que empezarlo a lamer para que se active su circulación de su cría, secarlo para que pueda sobrevivir. En el caso de un animal que tiene sed, lo que hace es ir a buscar agua. Y en el caso de un animal que tenga miedo, lo que hace es huir o enfrentarse al miedo. El del hambre tiene que ir a buscar comida. Cada uno de estos son ejemplos que nos permiten entender que corresponden a actividades que nosotros debemos al ver el cómo se dan, el por qué ocurren, y corresponden justamente a fisiología, a cómo funciona un individuo internamente. ¿Para qué? En cualquiera de estas circunstancias es para vivir. Entonces, eso se basa en la fisiología. La fisiología busca que ustedes conozcan sobre el funcionamiento de todo ser vivo, ¿ya? De todo ser vivo. Ahora, por ejemplo, yo les había comentado hace rato de la homeostasis, ¿no? La homeostasis es el equilibrio interno gracias a la fisiología, ¿no? Es un equilibrio interno gracias a las funciones que tiene un individuo, ¿ya? Entonces, esa homeostasis, si un individuo pierde el equilibrio internamente, o sea, pierde la homeostasis, eso se convierte automáticamente en una enfermedad y eso te puede llevar a la muerte, ¿ya? Un ejemplo para regular de regulación de la homeostasis, o sea, cuando pueden haber desequilibrios, porque les estoy dejando en claro este punto que está acá, les estoy dejando en claro que la homeostasis viene a ser el equilibrio interno. Entonces, ¿cómo es que se mantiene ese equilibrio? Por ejemplo, con este punto, ¿ya? Con este punto correspondiente a los niveles de glucosa en sangre. Entonces, para ello tenemos que entender que el hecho de que los niveles de glucosa se encuentren normales en la sangre, ¿ya? Eso se le denomina normoglicemia, ¿ya? Pero hay desequilibrios, pues, ¿no? Como ven ahí que dice high y abajo que dice low. High es alto y low es bajo. O sea, cuando los niveles se encuentran altos de glucosa en la sangre, eso se llama hiperglicemia. La hiperglicemia. ¿Qué ocurre en este caso de la hiperglicemia? Para el caso de la hiperglicemia, lo que va a tener ocurriendo es que al encontrarse niveles de glucosa elevados en la sangre, lo que ocurre es que el páncreas produce a través de sus células. El páncreas tiene un grupo de células que se denominan beta. Ellas se encargan de producir insulina. Y la insulina lo que va a buscar es coger esa glucosa que está excediendo, o sea, que está en exceso en la sangre, y la va a llevar a las células como el sistema nervioso, respiratorio, renal, digestivo, reproductivo, para que sean utilizadas por esas células y generen energía a nivel de las mitocondrias en la cadena respiratoria de electrones. Entonces, eso hace. ¿Qué ocurre en el otro sentido, ¿no? En la otra situación? La otra situación correspondía a los niveles bajos de glucosa en sangre.
y eso se le denomina hipoglicemia. ¿Qué hay en una hipoglicemia? Lo que resulta en una hipoglicemia es lo siguiente: también actúa la insulina, pero no actúa con las células beta, sino actúa con otro grupo de células que tiene, que se denomina células alfa, y esas liberan glucagón. Y el glucagón lo que hace es corregir esos bajos niveles de glucosa. ¿Cómo hace? Se va a las fuentes de glucosa. ¿Dónde están las fuentes de glucosa en el organismo? Están principalmente a nivel del hígado, a nivel del músculo, a nivel de los riñones, en ese orden de prioridad. ¿Cómo se denomina esa molécula que nos permite almacenar glucosa? Es un polisacárido. Y ese polisacárido, ustedes lo conocen bien, se llama glucógeno. Entonces el glucógeno abunda sobre todo en el hígado, repito, en segunda instancia en el músculo y en tercero a nivel de los riñones. Entonces, ¿qué es lo que hace el glucagón? El glucagón va a esos sitios, rompe, coge el glucógeno, lo empieza a picar, lo empieza a romper y obtiene glucosa. Y esa glucosa la manda a la sangre. Y lo que hace es incrementar los niveles de glucosa para restablecer, para de que en una primera instancia había hipoglicemia, convertirla en una normoglicemia. Y se recuperó, se equilibró. Entonces eso ocurre cuando la homeostasis está a la altura, ¿no? Cuando la homeostasis es capaz de regular cualquier proceso interno susceptible de ser desequilibrado. Entonces eso hay que tener en cuenta. Y esto es lo que les comentaba hace un instante, ¿no? Altos niveles de glucosa, que es lo que actúa, el páncreas liberando glucagón, con bajos niveles de glucosa libera insulina. La insulina actúa a nivel principalmente de todas las células, ¿no? Para que esos órganos, esas células de esos órganos utilicen a la glucosa, la quemen y ya deje de excederse los niveles de glucosa en la sangre. El glucagón va al hígado, lo que hace en el hígado es degrada el glucógeno para que se libere glucosa y así se aumentan los niveles, ¿no? Eso es lo que ocurre principalmente con la insulina y glucagón en su papel de regular la glucemia, ¿no? Como tienen ustedes acá. Entonces, por ejemplo, en este caso una vaca con hipotermia, ¿ya? ¿Cómo es que se regula? O sea, ¿cómo es que ese animal puede llegar a sobrevivir? Es claro, si hay formas como el animal sobrevive, ¿ya? El animal sobrevive como centrando la mayor cantidad de sangre a nivel de sus órganos más importantes, como es a nivel de la cavidad torácica, a nivel de la cavidad abdominal, inclusive a nivel de la cavidad, a nivel del cráneo, donde está el sistema nervioso central, y le da menos importancia aquí a las extremidades. Ustedes les puede haber pasado, pueden haber visto que cuando alguien tiene frío, está en la hipotermia, se empiezan a poner los pies y manos, que son miembros, que son extremidades, se empiezan a poner cianóticos. ¿Por qué? Porque está el organismo actuando de tal forma que le da prioridad a los órganos más importantes, como el corazón, pulmones, el riñones, a nivel digestivo, a nivel del sistema nervioso. Y entonces puede llegar inclusive que pierdan, que por isquemia mueran los tejidos a nivel de pies o de manos o a nivel de pezuñas de los miembros del animal, y eso provoque pues que se pierdan esas extremidades, pero no la vida. Entonces eso es la forma como la fisiología o el funcionamiento es que se hace presente. Entonces, por ejemplo, aquí tienen ustedes en el caso de la hipotermia, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en la hipotermia? Hay una vasoconstricción periférica. Quiere decir que los vasos sanguíneos que se encuentran a nivel de la periferia del animal, ¿ya? Los vasos sanguíneos que se encuentran a nivel empiezan a contraerse. Por eso es vasoconstricción, ¿ya? Se los pongo aquí para que lo tengan en cuenta. Estoy hablando de esto, una vasoconstricción. La vasoconstricción va a provocar, ustedes imagínense, la vasoconstricción quiere decir que un vaso sanguíneo disminuye su luz, o sea, se contrae, y eso hace que ellos empiecen a mandar sangre más rápido desde la periferia hacia nivel central, sistema nervioso, abdomen, tórax. Eso busca. Entonces, eso va a provocar que justamente como más sangre va a empezar a circular a nivel central, va a haber un aumento del metabolismo celular. O sea, está pasando más sangre a nivel de los
del corazón, del hígado, riñones, y eso hace que haya un mayor consumo de oxígeno, por ende se consuma más glucosa y va a predisponer a una hipoglicemia, ¿ya? Y de manera paralela podemos ver que el hecho de que haya vasoconstricción periférica y que establezca una hipoglicemia, o sea, se acabó la glucosa, eso es, ya no hay glucosa en sangre. Empiecen entonces y como tampoco ya no hay oxígeno, está disminuyéndose el oxígeno, hay una hipoxia de los tejidos, entonces los tejidos tienen que seguir funcionando, y ese seguir funcionando es hacerlo de manera, aquí como les pongo esto que ven ustedes aquí, anaeróbica. No aeróbica, que es en presencia de oxígeno, sino anaeróbica sin oxígeno. Es por eso que se obtienen una acidosis metabólica, ¿no? Perdón. Es por eso que se obtiene una acidosis, se obtiene una acidosis metabólica. Y esa dosis, cómo se soluciona la acidosis metabólica, porque resulta perjudicial para el animal. Lo que hace el animal es incrementar la respiración con la finalidad de que ese CO2 sea eliminado. Por eso hay una vasoconstricción pulmonar, entonces aumenta, hay una hiperventilación para que ese CO2 que se está acumulando empiece a ser eliminado, ¿no? Entonces, y finalmente establece la hipoxia, y todo este problema se establece pues por el hecho de que resulta siendo peligroso el establecimiento final de esto, de una acidosis. Entonces, eso es lo que tienen que tener ustedes bastante en consideración. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando el perro tiene calor, ¿no? Lo otro lado. Entonces, ahí hay que repasar cómo es que un cuerpo pierde calor, ¿no? Pero el perro lo hace de esta forma: jadea, tiene suerte y se pone contra una corriente de aire, se mete su zambullida ahí en el agua, o si no, se echa en el suelo. Entonces, esas son formas como el perro puede, por ejemplo, transmitir el calor, pero eso tiene su denominación, que es importante que ustedes lo encuentren. Cuando jadea, pierde calor por evaporación ahí en la lengua. Lo siguiente es cuando está en contacto ya sea con aire o con el agua, eso se llama pérdida de calor por convección. Y cuando se encuentra con un cuerpo sólido, el sólido y la superficie sólida, pérdida de calor por conducción. Y en esta imagen pueden verlo mejor. Hay otra pérdida más, es por radiación, que en las anteriores imágenes no fue citado, ¿no? Pero cuando tocas un recipiente cuyo mango está caliente, te transmite el calor, eso es por conducción. Cuando sientes que el líquido te quemas, eso te transmitió calor por convección. Entonces esos son detalles que deben de tener en cuenta. Los niveles de organización están básicos, pues, ¿no? Desde la parte química, a nivel de los átomos, moléculas, celular, histológico, y finalmente los sistemas, ¿no? Aunque también se mencionan al aparato. Por eso quiero recalcar esto bastante, ¿ya? Entonces, ¿qué viene a ser el aparato? Un sistema. O sea, han habido varias definiciones, medias confusas, pero yo quiero, aparte de lo que figura aquí, quiero resaltar esta parte, con este punto. ¿Ya? Necesariamente tienen una secuencia anatómica. Esto sí vale resaltarlo. Necesariamente tienen una secuencia anatómica. Entonces te pones a pensar, ¿quiénes tienen secuencia? El aparato digestivo, el aparato respiratorio, el aparato renal. Entonces, pero acá es distinto. Acá lo que te mencionan es por ejemplo, no necesariamente, ¿ya? No necesariamente tienen una secuencia anatómica, como ocurre con el sistema endocrino y el nervioso. El sistema nervioso se puede comunicar con cualquier parte del organismo, pero lo hace por medio de sus neurotransmisores, no necesariamente por una secuencia anatómica. El sistema endocrino, por ejemplo, la glándula suprarrenal que se encuentra arriba del riñón, se puede comunicar con el sistema nervioso, pero no hay una secuencia anatómica, lo hace por medio de hormonas. Eso es lo que resalto de estas dos definiciones que deben de tener en cuenta. Ahora, para terminar, el medio interno puede ser el líquido extracelular y el intracelular. Entonces, eso está claro, ¿no? O sea, hay agua fuera de la célula y como hay agua dentro de la célula. ¿Dónde hay más agua? Dentro de la célula existe más agua.
Entonces, ¿y dónde hay menos agua? Fuera de la célula existe menos cantidad de agua. Nosotros, como menciona aquí Bernard, logró determinar, o sea, un individuo, el 60% de su cuerpo es agua, 60-70%. Imagínate. Entonces, si alguien pesa 50 kilos, uno pesa 50 kilos y el 60% es agua, quiere decir que 35 de esos kilos es agua. De los 50 kilos que pesa, 30 es agua. Entonces el resto es el resto de tejidos, pues, ¿no? Entonces esa proporción es la que deben de tener. Ahora, si 30 kilos de los 50 que pesa un individuo es agua, los 2/3 de eso corresponde al líquido. Es decir, de esos 30 litros de agua que tiene un individuo de 50 kilos, 20 litros se encuentran a nivel intracelular, es donde más abunda, y los otros 10 restantes se encuentran a nivel extracelular. Por eso cuando una persona se deshidrata o tiene unas hemorragias, la movilización, o sea, tú pierdes líquidos o por un golpe de calor, ¿quién repone esa pérdida de líquidos a nivel extracelular? Quien lo repone es el líquido intracelular, porque ahí es donde tenemos más agua. Va a pasar del líquido intracelular, va a pasar hacia el líquido extracelular para reponer esa pérdida de líquidos a nivel por una hemorragia, por deshidrataciones, por golpes de calor, etcétera, ¿no? Y esta es para que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Esto está ya más detallado. Ya saben que intracelularmente hay más y extracelularmente hay menos. 2/3 de la cantidad de agua total de un individuo están acá y 1/3 está afuera. Pero miren esto, ¿qué incluye el extracelular? Incluye el linfa, el líquido transcelular, el plasma, la sangre, el líquido intersticial. Eso es líquido extracelular. O sea, si nos ponemos a pensar bien, el humor vítreo, el humor acuoso, el líquido sinovial, eso está fuera de la célula, eso es líquido extracelular. Ahora la sangre, te va a parecer mucho que la sangre es o sea, asumes que es bastante lo que tienes, pero no, es poco. La sangre solamente, o el plasma representa solamente un 5% de tu peso. O sea, si pesas 50 kilos, el 5% de eso, o sea, 2.5 litros de sangre tiene un individuo de 50 kilos. Una vaca que pesa 400 kilos, el 5% de eso, 20 litros de sangre tiene una vaca de 400 kilos. ¿Ya? Entonces, y bueno, estos son datos para que tengan en cuenta respecto a que el LEC, obviamente, pues no, si la sangre forma parte de él, está en constante movimiento, es más dinámico que el LIC. Y hay unas nutrientes, ¿no? El LEC es el encargado de transportar, por ejemplo, nutrientes que provienen del aparato digestivo, o si no, oxígeno que proviene del respiratorio, ¿no? Y de igual modo él se va a encargar de llevar el CO2 y los residuos de las células, como urea, ácido úrico, en fin. Ya, esto es importante para resaltar, para que ustedes puedan chequear también sobre cómo llega a este punto a establecerse el hecho de que el capilar puede terminar resultando como un recipiente para la sangre, y hay dos presiones, una que favorece la salida de la sangre, que es la presión hidrostática, y una que favorece la entrada de la sangre, es el capilar. Entonces esto es vital para que ustedes sepan cómo la sangre arterial, cómo puede llevar oxígeno o puede llevar nutrientes hacia las células intersticiales que pueden encontrarse aquí, porque este es el líquido intersticial, está el espacio intersticial, que es el espacio entre las células, y eso lo hace gracias a la presión hidrostática. Entonces, la presión hidrostática, si ustedes recuerdan bien, si recuerdan bien, presión resulta siendo igual a fuerza sobre área, pero no, eso es en física. Entonces, para cualquiera de estos casos, ¿ya? para cualquiera de estos casos, la presión hidrostática permite la salida. Ustedes imagínense que este es un recipiente y le hacemos un agujero aquí. Normalmente hay porosidad, por eso se pasa, pero para que me entiendan, ¿no? Si tuviesen una botella, pues, ¿no? Una botella de agua, y a la botella de plástico le hacen unos agujeros, el agua, ¿qué es lo que hace? Sale, por la presión hidrostática. Eso es lo que hace la presión hidrostática. Si por aquí hubiese un problema en un capilar y hay una ruptura a este nivel, eso va a terminar de provocar, pues, que la sangre empiece a salir por aquí, que sangre empieza a salir por esta ruptura del capilar, va a tender a salir, y eso gracias a quién es, lo hace gracias a la presión
hidrostática, ¿ya? Esa es la presión hidrostática, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la ecuación de Starling. Entonces esto, sigamos. Y la presión osmótica es la que jala el agua, lo saca del LEC a nivel intersticial, lo lleva al LEC a nivel capilar. Y ese es el que permite que saques residuos de desecho o el CO2, ¿no? Y esta es la que favorece que los nutrientes que provinieron de la sangre arterial pasen al nivel de las células. Acá deben de haber células rodeadas por líquido intersticial, que el líquido intersticial es líquido extracelular. Acuérdate que el líquido intracelular es adentro de la célula. Eso es lo que les estaba comentando, ¿no? O llevan, la sangre venosa se lleva los residuos y el CO2, o la sangre arterial trae el oxígeno y nutrientes. Entonces estas son las funciones, se resumen, que hace el respiratorio, gastrointestinal, el hígado, tan complejo, así como formar. Una de las importantes funciones que tiene el hígado es desde el punto de vista del sistema inmunitario, ¿no? El sistema muscular con la locomoción, el tracto gastrointestinal o el aparato digestivo tiene que ver con el aprovechamiento de nutrientes tan importantes como los carbohidratos, lípidos y proteínas. Ahora, y respecto a la eliminación, participan esto, ¿no? Los pulmones eliminan el CO2, los riñones que les decía. Aquí, por ejemplo, si es desde el punto de vista digestivo, los nutrientes, la sangre arterial, lo dejan a las células y de las células salen residuos que son llevados hacia el riñón para ser excretados en la orina. El nivel pulmonar, el oxígeno, la sangre arterial lo lleva hacia las células cambian eso por CO2 y ese CO2 termina siendo excretado, perdón, ese CO2 termina siendo eliminado por vía pulmonar. Ahora, este es un punto para que ustedes recalquen y vayan teniendo en cuenta lo siguiente, que a nivel intracelular y extracelular hay prioridades, pues, ¿no? Respecto a los aniones y cationes. El catión es el que está cargado positivamente, el anión es el que está cargado negativamente. Entonces, ¿qué es lo que más abunda? Está esto, a nivel extracelular, el sodio, el cloro, también hay niveles de calcio, y niveles de ácido carbónico. Y a nivel intracelular, el que más abunda es el potasio, pero también hay magnesio, fosfatos, y sobre todo hay más proteínas dentro de la célula que fuera de ella. Entonces, este punto que ustedes ven acá, este punto que ustedes ven aquí, es para que logren saber pues que en el plasma no solamente van a ver estos iones que acabo de mencionarles, sino pues están en este orden, ¿no? Hay mayor en el plasma, hay mayor cantidad también de fosfolípidos, luego le siguen en cuestión de cantidad el colesterol y así, sustancias de desecho que van a ser eliminadas por la orina como la urea, el ácido úrico, la creatinina y otras que sí deben servirse porque se van a aprovechar. Ustedes danse cuenta que los fosfolípidos y colesterol forman parte importante de la membrana celular. Las grasas son medios de reserva de energía, ni qué decir de la glucosa, ¿no? Entonces eso es lo que ustedes deben de tener en cuenta. Seguimos. Y aquí, con esto acabamos. No me supiste valorar hasta que me perdiste. Atentamente, ¿quién? En las clases presenciales. Pues ahora pues extrañenlas. Listo. Espero haber sido haberme dejado entender y como es la primera vez, la próxima seguro lo haré mejor. Hasta luego.